Ejemplo, los componentes de vector u y vector v en base ortonormal. Eso significa que es un vector que puede tener cualquier ángulo menos el del 90 grados. Son 1,3 y menos 2,5. Calculemos. Nos dice aquí, literal A, multiplicación de vectores. Literal B, sacar el tamaño de la flecha del vector U, o sea, módulo. Vector C, sacar el tamaño o el módulo del vector B. Y D, sacar el ángulo que forman estos dos vectores. Entonces, cuando dice este ejercicio los componentes de U y V, entonces, si primero le está nombrando a U, entonces significa que esta coordenada de aquí es U y el otro será B. Entonces, primero dice hacer la multiplicación. Vamos con el literal A. Entonces podemos hacer lo siguiente. Primer número con primer número. Se van a multiplicar. Luego, asimismo, el segundo número con el segundo número también se van a multiplicar. Pero esos dos números que nos dio independientemente, al final se van a sumar. Vamos. Entonces, el vector 1 multiplicado por el vector b va a ser igual. Multiplicar 1 y menos 2. Le hago entre paréntesis simplemente para que se note que es una multiplicación. Esto va a ser x, pero tiene que ser sumado con el producto o la multiplicación también de los ejes y. Entonces tenemos en eje y 3 y 5. Al final tiene que darnos un solo valor. Entonces la multiplicación de los dos vectores u y v es igual. Aquí tengo 1 por menos 2. Me da menos 2. Más 3 por 5. Me da 15. Tengo una resta normal. Le puedo poner el punto o simplemente que quede pegado, ¿no? De las dos formas me demuestra que está multiplicando. 15 menos 2, entonces conserva el signo del número mayor, en este caso es 15. El resultado de esa multiplicación de coordenadas y sumado, nos da 13. Bueno, como es un número positivo, entonces significa que el ángulo tiene que ser agudo. ¿Cómo podemos verificar? Ubicando a los vectores en el sistema de coordenadas. Ahí también podemos verificar si es que lo que acabamos de calcular es cierto. Bien, ya tenemos 13, seguimos. Esto es literal A. Vamos con el literal B. Literal B dice sacar el módulo. Módulo del vector U. Entonces me fijo, ¿cuál es el vector U? El vector U tiene como coordenadas 1 y 3. Entonces, el módulo va a ser igual a la raíz de elevar 1 elevado al cuadrado y sumar 3 elevado al cuadrado. Le pongo aquí el nombre de raíces para que es el símbolo. Entonces, el módulo o el tamaño de la flecha del vector U va a ser igual. Entonces, 1 elevado al cuadrado es 1 y 3 elevado al cuadrado es 9. Entonces me quedaría ahí raíz de 10. Hagámosle entre paréntesis para que sea.
Entonces aquí me quedaría raíz de 10. Hay algunos autores de que les dejan nomás así expresado en raíz para poder aplicar la fórmula. O en todo caso, saquémosle directamente. Bueno, aproximadamente la raíz de 10 es 3, algo. 3,16. Muchas gracias, sí. Listo. Nos dice hacer lo mismo en el caso del vector b. Ahora módulo de b. Hacemos el mismo procedimiento. Aquí lo que estamos haciendo es, lo que nos está pidiendo es sacar el tamaño de ese vector, que también se le conoce como módulo. Entonces, el módulo de b sería menos 2 elevado al cuadrado más, o sea, estamos aquí, 5 elevado al cuadrado. Aunque aquí esté un número negativo, como todo el signo y el número 2 están influenciados por la potencia par, entonces este se transforma en número positivo. Entonces nos queda 4 más 25. Entonces ahí nos queda la raíz directamente de 29. Entonces el módulo de b, si se dan cuenta, casi es 25, ¿no? Entonces tendría que ser un valor de un 5 y algo más. Entonces va a ser igual a aproximadamente 5,38. Bien, entonces aquí ya sacamos el numerador, que es el 13, y acá los denominadores, 3,16, 5,38. Entonces finalmente nos pide sacar el ángulo. Literal de, es coseno del ángulo de los dos vectores. A ver, entonces coseno del ángulo es igual. Como numerador va a estar la multiplicación que hicimos de los vectores. Y como denominador van a estar los módulos multiplicados también. Ya lo que tenemos que hacer es sustituir o reemplazar. Coseno del ángulo va a ser igual. Entonces, ¿a quién tengo como numerador? Es a ese 13. Dividido para los valores de los módulos que nos dio allá arriba. 3,16 y 5,38. Multiplicado por 5,38. Entonces, hacemos la multiplicación. Y luego nos planteamos hacer la división. La multiplicación de los denominadores primero, dividido por algo parecido a esto, a 17 y algunos decimales más. Entonces, bueno, cuando ya hacemos la división, el coseno del ángulo es igual. O sea, aquí dividimos 13 para 17,0003. Aproximadamente de esta división del 13 para el 17 nos da 0,76 más o menos. Entonces aquí es cuando el ángulo se despeja y se transforma en coseno elevado a la menos 1 de 0,76. Entonces ahí finalmente el ángulo nos va a dar algo parecido a 40 grados aproximadamente con 53. Aproximadamente. Bueno, muchas gracias, jóvenes.